En el anterior vídeo os dijimos que íbamos a hablar del OVNI de Bob Lazar, sus esquemas, su fuente de energía y todas las características que se indican sobre él. Pero para poder entender todo el contexto deberíamos centrarnos en la base secreta donde trabajó Bob Lazar. Bob Lazar dice que se llamaba S4. La base S4 está situada a pocos kilómetros de Área 51. No obstante, las entradas a S4 parece que son inexistentes. Si observamos detenidamente sobre el terreno, no se aprecia ningún tipo de acceso o entrada a ningunas instalaciones. Sin embargo, Bob aseguraba que esas instalaciones estaban perfectamente camufladas. El camuflaje era total. Bob indicaba que había una entrada o unos accesos concretamente a 9 hangares. Es cierto que en las imágenes que os estamos mostrando hay 6, pero Bob decía que eran 9. Cuando Bob entró a trabajar en Área 51, tuvo la oportunidad de ver varios ovnis. Concretamente, en las instalaciones en las que él se encontraba, S4, dice que entre los varios ovnis que existían, tuvo que trabajar concretamente sobre el llamado Sport Model, que es el que estáis viendo en estos momentos. El Sport Model recibía esta denominación o modelo deportivo sencillamente porque sus formas eran bastante más estilizadas que las de los demás. Cuenta que tuvo la oportunidad de acceder a uno de ellos, a la parte interior. En el interior de estos ovnis lo que había era una zona general muy limpia. En aquella zona superior o en aquella área superior lo único que había era 3 asientos y una serie de cubos que parecían ser amplificadores gravitacionales. En el centro de la sala estaba situado lo que él denominó el generador de ondas gravitacionales. Al parecer, los amplificadores gravitacionales alimentaban una serie de reactores. Esos reactores podían dirigirse en una u otra dirección y emitían ondas de gravedad con una potencia tal capaz de hacer mover el aparato a una enorme velocidad. Al parecer, el elemento que utilizaba aquel reactor o el punto central donde se generaban las ondas gravitacionales era el llamado Unpentium, el elemento 115, que según Bob Lazar, en Área 51 o en S4, el que tenían era estable. Como sabéis, posteriormente y en el año 2004, el elemento de 115 fue descubierto y se le dio el nombre de Moscovio, debido a que fue descubierto por un equipo conjunto entre rusos principalmente y norteamericanos. El aparato en concreto tenía las siguientes características. Tenía 16 pies de alto o 4,9 metros y 54 pies de diámetro o 16 metros y medio. Nunca tuvo la oportunidad de acceder a la parte más elevada del aparato, únicamente le dejaban acceder al punto donde se generaba la energía y donde era canalizada. Su función básicamente era descubrir o poder fabricar ese elemento 115 de manera sintética. Pero vamos a hablar qué es lo que sabemos sobre el llamado elemento 115 y lo que Bob Lazar contaba. Según Bob Lazar, el elemento 115 era entregado con una especie de cilindros del tamaño de una moneda. Esos cilindros eran insertados uno encima de otro hasta conseguir un cilindro de una gran altura o de una cierta altura. Posteriormente, lo que se hacía era tornear ese cilindro hasta obtener un cono. Posteriormente, el cono era cortado en varias secciones para obtener finalmente la forma deseada de ese elemento 115 que era reactiva y capaz de generar esas ondas gravitatorias. Esta pieza era posteriormente insertada en la base del reactor. Dentro de la base del reactor había un cono de carga donde se insertaba el elemento 115. En ese punto es donde se producía la reacción. Posteriormente, ese cono de carga era cerrado con una tapa de reacción para posteriormente tapar todo el conjunto con una semiesfera que cubría la parte superior de todo el reactor.
Según Bob Lazar, cuando intentabas colocar la mano encima de aquella esfera o semiesfera, era imposible. El elemento 115 emitía esas ondas gravitacionales negativas que impedía aproximar totalmente la mano a esa esfera. Según Bob Lazar, el elemento 115 es imposible de ser sintetizado. Los extraterrestres contaban que el elemento 115 se extrae directamente del corazón de las estrellas. Es el único punto donde se puede encontrar de manera estable. Ese elemento 115 extraído del corazón era posteriormente sintetizado de la manera que hemos indicado. Quizás deberíamos replantearnos por qué se han visto tantos y tantos ovnis que parece merodear la estrella o el Sol o nuestra estrella. Sondas como la SOHO o la Estéreo han tenido la oportunidad de filmar o fotografiar cosas lo suficientemente extrañas cerca del Sol como para poder pensar que quizás una serie de naves u objetos se están acercando allí para obtener ese rico y preciado elemento. Y yo me hago una pregunta. ¿Es quizás nuestro Sol una fuente adecuada para la obtención de ese elemento 115? Quizás muchas de las naves que se acercan a nuestro sistema solar lo hagan porque en nuestra estrella encuentran ese elemento tan preciado con el que poder entregar el combustible a sus naves. Bueno, lo vamos a dejar en este punto, cada uno que saque sus propias conclusiones. Sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.